Hola chicos, hoy vamos a empezar a trabajar con el tema 10. Es un tema que conocéis ya de primaria, así que hay que cogerlo con ganas e intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Venga, empezamos. El tema que nos ocupa son los polígonos. ¿Qué es un polígono? Pues mirar, un polígono es una figura que se dibuja en el plano, que no tiene volumen y que está formada por segmentos de tal forma que cuando acabo de unir todos los segmentos se cierra la figura, es una figura cerrada. Este de aquí es un ejemplo de un polígono que tiene una serie de elementos que tenemos que conocer. Lo primero, los lados. Los lados son los segmentos porque tienen principio y tienen fin, ¿vale? Son líneas rectas que tienen principio y fin. Esos segmentos que forman el polígono se llaman lados. Los puntos donde se unen dos segmentos les llamamos vértices. Las líneas que unen dos segmentos que no sean consecutivos se llaman diagonales. En este caso, aquí aparecen dibujadas estas dos, pero también tendríamos esta de aquí y esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Todas son diagonales. Estamos acostumbrados a trabajar con las diagonales de un rectángulo, pero para cualquier polígono podemos calcular las diagonales. Y los ángulos que forman los lados se llaman ángulos interiores del polígono. Un polígono puede ser un polígono regular si tiene todos los lados y todos los ángulos iguales, o puede ser un polígono irregular. Aun teniendo el mismo número de lados, veis que la forma cambia. ¿Vale? Entonces nos quedamos con lados, vértices, diagonales y ángulos interiores. Importante. Si por ejemplo tuviéramos un círculo no es un polígono. ¿Por qué un círculo no es un polígono? Porque no está formado por segmentos, tiene líneas curvas. Bien. ¿Cómo clasificamos los polígonos? Pues la primera forma, lo más evidente, es contar el número de lados que tienen. Mira, aquí aparece una tabla en la que aparece el número de lados, cómo se llama ese polígono, y una representación. Bueno, aparecen dos representaciones, vale cualquiera de las dos. Esta sería para polígonos que son regulares, que tienen los lados y los ángulos iguales, y esta para el mismo polígono, el mismo número de lados para formar el polígono, pero irregular. Si tiene tres lados le llamamos triángulo, ya lo sabíamos, cuatro lados cuadrilátero. Estamos acostumbrados a decir que los que tienen cuatro lados son cuadrados. No, son cuadriláteros, porque no tienen por qué ser regulares. ¿Veis? Esto es un cuadrilátero y no es ni un cuadrado, ni un rombo, ni nada, ni un rombo, ni un rectángulo, nada parecido. Si tiene 5 lados le llamamos pentágono, con 6 hexágono, heptágono 7, octógono 8, eneágono 9, decágono 10, endecágono 11, dodecágono 12. ¿Vale? Yo creo que esto ya lo conocemos, ¿vale? Ejes de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? Un eje de simetría es una recta que divide al polígono en dos partes que son simétricas. Por ejemplo, esto de aquí sería un eje de simetría porque esta parte de aquí es simétrica a esta parte de aquí. Es como si la miráramos en un espejo.
Esto de aquí divide el polígono en dos partes simétricas. Entonces, todas estas líneas, todas estas rectas de aquí, serían los ejes de simetría para este polígono que aparece aquí, que es de 7 lados. De 7 lados le llamamos heptágono. ¿Vale? Bien. Vamos a ir viendo algunos de esos polígonos. Por ejemplo, el primero que aparece es el de 3 lados, es el más sencillo, que se llama triángulo. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Tiene 3 lados y 3 ángulos y 3 vértices. El triángulo, estáis hartos de ver triángulos. Los ángulos, los vértices, los lados son exactamente igual que para cualquier otro polígono. Estos serían los lados A, B y C, los vértices serían A, B y C, y los ángulos, pues aquí habría uno, aquí habría otro y aquí habría otro. Alfa, beta y gamma, por ejemplo. ¿Cómo podemos clasificar los triángulos? ¿Vale? Esto es importante. Según cómo sean los lados, yo puedo decir que un triángulo es equilátero si los lados son los 3 iguales, y además los ángulos también lo van a ser. Si tiene 2 lados iguales y otro desigual, decimos que es un triángulo isósceles, y si tiene los 3 distintos, escaleno. Esto ya lo sabemos de primaria. Si miramos los ángulos y resulta que todos los ángulos son menores de 90 grados, entonces a ese triángulo le llamamos acutángulo. Si hay uno de ellos que justo es de 90 grados, entonces le llamamos rectángulo. Y si hay uno de ellos que es mayor de 90 grados, entonces ese triángulo le llamamos triángulo obtusángulo. Esto ya es muy importante. Y seguramente que de esto no os acordéis. Las relaciones entre los elementos de un triángulo. ¿Qué propiedades cumplen siempre los triángulos? Podemos ver las relaciones que existen entre los lados o entre los ángulos. Vamos a empezar con las relaciones entre los lados. Resulta que siempre, para que sea un triángulo, para que se junten los 3 lados y por lo tanto formen el polígono, siempre se cumple que cualquier lado es más pequeño que la suma de los otros dos. Si yo sumo 2 lados y me da un valor más pequeño que el otro lado, no tenemos un triángulo. Tendremos otro tipo de figura, pero no tenemos un polígono. Son 3 lados, no se puede formar el triángulo, pues no se forma un polígono. Esto para cualquiera, ¿eh? Sumo 2 y esa suma tiene que ser más grande que el valor del otro lado. Si resto 2, esa resta también es más pequeña que el valor del otro lado. Se cumple tanto una cosa como la otra. Cualquier lado siempre es más grande que la diferencia de los otros dos. Y cualquier lado siempre es más pequeño que la suma de los otros dos. Esa es la relación que tiene que existir entre los lados de un triángulo, para que sea un triángulo. Y la relación que existe entre los ángulos de un triángulo es que si yo sumo todos los ángulos interiores de un triángulo, esa suma me tiene que dar siempre 180 grados.
Si es un triángulo, la suma de los ángulos interiores siempre tiene que ser de 180 grados. ¿Vale? Triángulo cumple relaciones entre lados y relaciones entre ángulos. Venga, lo último y ya lo dejamos por hoy. ¿Qué relación existe entre los ángulos de un polígono? De cualquier polígono. Esto es también muy importante. Si yo sumo todos los ángulos interiores de un polígono, el valor que me da siempre es 180 por n-2, donde n es el número de lados que tiene ese polígono. Imaginaros que tengo un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados. 3 menos 2, 1 por 180, 180. La suma de los ángulos del triángulo ya sabíamos que es 180, luego también se cumple esta relación. Si tengo un cuadrilátero, 4 menos 2 es 2, 2 por 180, 360. Quiere decir que la suma de todos los ángulos interiores de un cuadrado, de un cuadrilátero, la suma de los ángulos tiene que ser 360. Y así con cualquiera. Si tengo un pentágono, pues aquí pondría 5. 5 menos 2 es 3. Y 180 por 3 nos daría 540 grados. Luego, para un pentágono, la suma de todos los ángulos interiores tiene que ser de 540 grados. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. El próximo día continuamos con las rectas que se pueden formar en los triángulos. Os voy a poner una serie de ejercicios, unos poquitos, para que fijéis conceptos, para que veáis que esto lo tenéis más o menos claro. Y nada más. Un saludo y manteneros sanos.